Muy buenos días, maestro. El día de hoy le voy a hablar acerca de la aplicación del formato APA de la sexta edición. Eh, Tenemos como primer punto que el formato para la presentación de los trabajos debe ser letra Times New Roman. El tamaño de letra debe ser letra número 12. El interlineado siempre será a doble espacio para todo el tipo de texto. La única excepción que se hará será en las notas de a pie de página. Los márgenes deberán ser de 2,54 centímetros por cada lado de la hoja. La sangría será marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios. La sangría, la alineación del texto va a ser a la izquierda, también llamado quebrado o llamado también bandera. Los encabezados, ¿de qué forma se organizarán? El manual APA nos recomienda que la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento del contenido, los encabezados no llevan números ni tampoco mayúsculas sostenidas. Como el primer punto, el primer nivel, vamos a tener lo que son los encabezados centrados en negritas con mayúsculas y minúsculas. En el nivel 2 tendremos los encabezados alineados a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. El tercer nivel será el encabezado de párrafo con sangría en negritas, mayúsculas, minúsculas y el punto final. En el nivel 4 deberá ir el encabezado de párrafo con sangría, negritas, letra cursiva, en mayúsculas, minúsculas y el punto final. Como nivel 5 va a estar el encabezado de párrafo con la sangría, letra cursiva, mayúsculas, minúsculas y punto final. Eh, Después tenemos lo que es la seriación. La seriación nos va a servir, nos dice en el formato manual de APA que la seriación se puede hacer con números o con viñetas, pero su uso no es distinto. Los números son para un orden secuencial o cronológico. ¿Y esto qué quiere decir? Para algún tipo de pasos, paso 1, 2, 3, etc. Las viñetas solo serán para seriaciones donde el orden secuencial no sea importante. ¿Esto qué quiere decir? Que no sigue el orden cronológico. O sea, no es necesario que sea un orden específico que va a conllevar. Eh, Deben ser las mismas a lo largo de todo el contenido. Si se va a poner solamente los puntitos, el asterisco, dependiendo del que nosotros elijamos para la presentación de nuestro trabajo. Por regla, las seriaciones deberán mantener el orden sintáctico en todos los enunciados y mantenerse en una alineación paralela. No pueden cruzarse, tienen que estar bien separados. Las tablas y las figuras. Eh, Como siguiente punto vamos a hablar de las tablas de las figuras en los trabajos que se manejen con el APA sexta edición. Para la creación de las tablas de figuras es posible utilizar los formatos disponibles de los programas electrónicos. No hay una prescripción determinante sobre el modelo que se debe usar en este formato APA. El APA en este caso nos indica que las tablas de figuras deberán enumerarse con números arábigos en el orden como se menciona en el texto. Tabla 1, figura 1. Consiguiente, tabla 2, figura 2. Esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. Para los trabajos APA no está permitido el uso de fijaciones como lo son primera, segunda, tercera, etcétera. No está permitido su uso. Se le recomienda manejar un formato estándar de tabla donde se utilicen líneas para las filas ni que se utilicen celdas solo para las columnas. Tanto las tablas como las figuras se les colocará una nota en la que se debe explicar alguna abreviatura, algunos datos. Se les pondrá en la misma tabla el régimen, el significado de cada uno de ellos. Si el material es tomado de algún tipo de fuente protegida, en la nota se le dará el crédito al autor original y al dueño de los derechos de la producción. Además, se debe contar con una autorización por escrito del titular de los derechos para poder utilizar este material, producirlo, reproducirlo e incluso darle una publicación. Después vamos a hablar del citado APA. En el manual de APA y sus normas emplean un sistema de citación de autores, fecha y siempre se privilegia la señalización del número de página para las citas textuales y para la paráfrasis.
Las citas, tenemos también lo que son las citas textuales o directas. Estas se reproducirán de forma exacta el material sin cambios o añadidos. Se deben indicar el autor, año, número de la página. Si la fuente citada no tiene ningún tipo de paginación, entonces se escribe el número de párrafo. Si la cita tiene menos de 40 palabras, se va a colocar como parte del cuerpo del texto. Entre comillas al final, entre paréntesis, se señalará los datos de la referencia. Aquí manejamos un ejemplo, que son los modelos, que nos dice: al analizar los resultados y según la opinión de Machado, paréntesis 2010, todos los participantes, etcétera, paréntesis, página 74. Estos son los ejemplos que tenemos. De igual forma, en nuestra diapositiva tenemos el siguiente ejemplo. Al analizar los resultados de los estudios previos, encontramos que todos los participantes, esta se encuentra entre paréntesis, entre comillas, Machado 2010, página número 74. Si nuestra cita tiene más de 40 palabras, deberá escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2.54 centímetros o a 5 espacios del tabulador. Todas las citas deberán ir a doble espacio. Esta cita larga se va a incluir como si fuera parte de nuestro texto. De igual forma tenemos lo que son las citas indirectas o las paráfrasis. Tenemos varios modelos en la siguiente diapositiva que nos dice: según Huizinga 1952, son características propias de la nobleza, las buenas costumbres y las maneras distinguidas, además la práctica de la justicia y la defensa de los territorios para la protección del pueblo. Estas son las citas largas, las que no llevan las comillas. Y tenemos un segundo ejemplo que nos dice: así aparecen las grandes monarquías de España, Francia e Inglaterra, las cuales intentaron hacerse con la hegemonía europea, entablando guerra en diversas ocasiones. Espejiel 2012, página 422. Esta es una cita de la paráfrasis, la cual también se lleva a cabo en el APA sexta edición. Para las citas de un libro con autor se utilizará primero los apellidos, después el nombre del autor, el año, se utilizará el título, la ciudad, el país, el nombre de la editorial. Un ejemplo podría ser Krieg, se pone Krieg, F del nombre, se pone el punto, el año 1994, el título del libro sería La búsqueda científica del alma, punto. El lugar, la ciudad es Madrid, país España, la editorial puede ser Marsilla, por ejemplo. Los libros con algún tipo de editor se escribirán de la misma forma, con diferentes autores. Se le pone el apellido de ambos con el nombre, el año, el título, ciudad, país y la editorial. Cuando sea un libro en versión electrónica, se utilizará lo que es el apellido, el nombre, apellido, el año, el título, y se pondrá al lado un recuperado y la liga del internet. De esta forma se puede utilizar. Existen diferentes libros en los cuales se involucran más de 8 autores. En este caso, ¿qué haremos? Se van a enlistar los primeros 6 autores de la misma manera como se han enlistado en las demás citas. Se pondrán puntos suspensivos y después se listará al último autor. Después de enlistar al último autor, seguiremos la cita con el título del libro, la ciudad de origen, el país de origen y la editorial. De esta forma se utiliza cuando son de 8 o más autores, pueden ser 10, 12, 15, dependiendo de los autores que se hayan involucrado para la creación del contenido. También puntos muy importantes, como les había mencionado con anterioridad al momento de las imágenes. Cuando se ponga la fotografía, se le pondrá el nombre de la fotografía, apellido del fotógrafo, el lugar en el cual se haya desarrollado, se haya tomado la imagen, el año, el nombre de la colección de la cual se haya sacado, la ubicación del lugar, de donde esté la biblioteca, donde esté la colección, dependiendo. Por ejemplo, puede ser fotografía de Daniel Manrique
Valle del Cauca, 1920. Archivos fotográficos de la Biblioteca del Departamento José Garcés Borrero, Cali, Valle del Cauca. Este es un ejemplo de las fotografías y de cómo se debe citar una fotografía mediante el formato APA sexta edición. Un punto muy importante que debemos recalcar al momento de realizar algún tipo de trabajo: siempre que utilicemos alguna información que no sea nuestra, que sea investigada de algún tipo de libro, de internet, de algún lugar, se deberá citar. ¿Por qué? Porque esto nos evita algún tipo de plagio. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos información de algún autor que no tenemos la autorización o que no le estamos dando el mérito que se merece por la búsqueda de la información, por la utilización de su mismo trabajo que le tomó años o no sabemos cuánto le haya costado, llega a ser un delito ese plagio que nosotros estamos haciendo. Por eso es muy importante el uso responsable, ético y legal de la información que se utiliza cuando se elabora el trabajo. Al incluir las referencias bibliográficas, identificamos nosotros las ideas y la información que ha sido tomada de otros autores. Además, si nosotros utilizamos un citado normalizado, se favorece el reconocimiento de la fuente empleada para que cualquier otra persona pueda localizar estos documentos. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros entregamos esta información, nosotros al momento de citar al autor, le estamos brindando el mérito que se merece, y cuando las personas lean nuestro trabajo y les interese el tema del que estamos hablando y busquen más información, encontrarán al autor original y la abarcación al tema que nosotros trabajamos. Cuando el autor trabajó en su libro, nosotros lo que hacemos es ayudar a las demás personas a encontrar este autor, a identificarse con él en la información.